yo creo que efectivamente ya todo cuadra. Lo que pasa es que, claro, que para entender que el color marrón era la mezcla del azul y naranja, sin saberlo, Ya. había que tener poderes. Es que, ¿sabes lo que pasa? Estuvimos viendo diferentes formas de visualizarlo. Sí. De hecho, al principio nuestra idea era meter los grupos juntos, que te puedes imaginar cómo quedaba, era imposible ver absolutamente nada. Así está claro, sí. Lo que pasa es que esto, que como aparecían señalados el marrón, el azul y el naranja, pero el marrón no. Pues, Ya, sí. Mira, otras ¿sabes lo que pasa? soluciones. Que ni nos dimos cuenta, porque como ya estamos acostumbrados a verlo, ni nos planteamos Ya. que... No, pero bueno, vamos, de verdad que yo creo que ahora queda mucho mejor y bueno, yo creo que efectivamente las cosas que presumíamos que eran, pues parecen ser así. Desde luego, la barra de mayor PLV es más grande en reposo en los pacientes. O sea, hay como dos barras. Hay una muy clara de bajo PLV en los controles y esa se divide como en dos en los pacientes. De tal manera que efectivamente hay mayor distribución, o sea, más entropía en la condición basal y cambia menos. Sí, yo creo que claro, ahí quizás el problema está, que es lo que hemos hablado, es qué es una conexión secundaria, qué es una conexión primaria, ¿no? Que es ahí, pues, la cosa más etérea. Pero al menos yo creo que sí que se ve eso, lo que comentas, y que, bueno, pues desde luego que cuando tienes la respuesta, que se desplaza todo hacia la derecha, ¿no? Es decir, hacia las conexiones de valores más altos. Eso es. Bueno. Bueno, pues yo creo que podemos. Hola, Alejandro. Hola, buenas, ¿qué tal? Bien. Hola, Alejandro, ¿cuánto tiempo? Venga, pues si queréis vamos empezando. La idea es hacer dos cosas. Deciros un poquito algunas ideas que hemos leído en la literatura que apoyan la posibilidad de utilizar los pulsos simples y un análisis preliminar de la relación de estos pulsos simples con quiero decir, la comparación entre pacientes y controles, la relación con la modulación del encefalograma, la relación con el tratamiento y con los síntomas. Y empezamos. Vale, ¿veis la presentación? Sí, perfecto. Sí. Muy bien, pues voy a empezar yo con la parte que ha dicho Vicente más introductoria, un poco la razón de por qué analizar los pulsos simples, porque como sabéis, bueno, en nuestros protocolos lo que hemos utilizado son pulsos simples y pareados y pensábamos compararlos, pero bueno, luego hemos decidido explorar qué pasaba solo con los pulsos simples, ¿no? Y un poco esta parte introductoria es ver por qué mirar en los pulsos simples y dejar un poco ahora de lado los pulsos pareados. Bueno, la primera razón fue que cuando llevé a cabo la estancia el año pasado en Canadá, allí en el grupo en el que estuve con Paranak Farzan, bueno, pues desde un principio, cuando yo llegué allí, decidió centrarse de los datos que nosotros traíamos en los pulsos simples y no en los pareados. Y bueno, pues mencionó que había habido como cierta crisis con los pulsos pareados y de hecho lo aborda en esta que es su última publicación, dedica un apartado especial a decir por qué no o por qué ha habido esta crisis en los pulsos pareados, ¿no? Cuando damos un pulso pareado en la TMS, un pulso va seguido de otro con pocos milisegundos de distancia entre ellos. Entonces, bueno, lo que decía ella es que toda la respuesta que genera el primer pulso se mezcla e interactúa con la respuesta del segundo pulso y que esa interacción, el resultado de esa interacción, es muy difícil de interpretar. Si ya es difícil de interpretar en un solo pulso, por todos los artefactos que hay cuando se combina la estimulación magnética con el electroencefalograma, pues cuando se dan dos pulsos seguidos resultaría mucho más complicado.
A raíz de esto, lo que hicimos fue hacer una revisión bibliográfica de estudios que nos guiaran un poco en los que se hubiesen tratado de ver marcadores de inhibición o excitación combinando estimulación magnética y electroencefalograma y usaran solo pulsos simples. Y hoy voy a exponer solo 2 de ellos. Uno es este, del año 2018, que trata de identificar marcadores eléctricos de esa modulación inhibitoria y excitatoria, que como sabéis la modulación inhibitoria está mediada por el neurotransmisor GABA y la excitatoria por el glutamato, en la corteza prefrontal de controles sanos, ¿vale? Utilizan, bueno, la muestra es solo de 21 controles. Las muestras de estos estudios pueden ser bastante pequeñas. Y ellos lo que hacen es que por espectroscopía en resonancia magnética miden los niveles basales de glutamato y GABA y lo hacen en esta región medial de la corteza prefrontal que veis aquí con el rectángulo blanco y aplican pulsos simples de TMS mientras que registran con el electroencefalograma en 3 regiones, en la corteza prefrontal, la corteza motora primaria y el vértex del hemisferio izquierdo, ¿vale? Y luego hacen los análisis en 2 electrodos, un electrodo frontal, FZ, y uno más posterior, PZ. Vale, los pulsos simples podían ser de 3 tipos. Uno supraumbral, con respecto a la intensidad que se determina primero con el potencial motor en reposo. Luego otro subumbral, y el placebo, que lo que hacen es girar la bobina como nosotros y la ponen perpendicular a la cabeza, de tal forma que algo de estimulación magnética llega, pero no tanta. Esto es para controlar la respuesta auditiva al sonido que hace la bobina al emitir el pulso. Vale, pues aquí en los resultados tenemos estas gráficas de tiempo y amplitud. La línea roja marcaría los potenciales que se dan cuando el pulso es supraumbral, la línea azul cuando el pulso es subumbral y la línea negra es en ese registro placebo que se gira la bobina. Estas de aquí son para la corteza prefrontal, la corteza motora primaria y el vértex, ¿vale? Y arriba está el electrodo FZ y abajo el electrodo PZ. Y lo que ven en esta gráfica es que en los pulsos supraumbrales simples, que son los que nosotros también utilizamos, los potenciales tenían una mayor amplitud que en las otras dos, en comparación con las otras 2 condiciones, cuando era subumbral y cuando era placebo. Y además eran significativamente mayores cuando se hacían los análisis en el electrodo FZ y en la corteza prefrontal. Entonces, a raíz de eso, los siguientes análisis se basan en esa zona y en ese electrodo. Y con los niveles que habían medido previamente de glutamato y GABA, lo que hacen es ver si existe una asociación entre esos niveles, entre el equilibrio excitatorio-inhibitorio del cerebro en la corteza prefrontal y la amplitud de ese potencial N100, que bueno, ese potencial está relacionado con la transmisión inhibitoria. Y lo que ven es que, de nuevo, en la corteza prefrontal y en el electrodo FZ hay una correlación significativa entre el ratio de los niveles de glutamato y GABA y la amplitud de ese potencial N100. Para interpretar esto, cuanto más glutamato había en los controles sanos y menos niveles de GABA, es decir, un cerebro como más excitado, menos inhibido, el potencial N100 alcanzaba una amplitud mayor, más negativa. Y al contrario, si había menos niveles de glutamato y más niveles de GABA, o sea, una inhibición que predominaba sobre los procesos excitatorios, el potencial N100 tenía una amplitud menor, ¿vale? Y esto en controles sanos. Este artículo que os he expuesto habla más de un potencial en concreto, del N100, ¿vale? Pero hoy nosotros no nos vamos a centrar en los potenciales como tal, sino en otra medida más global que es el área bajo la curva, ¿vale? Y aquí os he puesto otro ejemplo de un artículo que utiliza esa medida para determinar marcadores también utilizando estimulación magnética y electroencefalograma en la corteza prefrontal dorsolateral, pero en pacientes con trastorno de depresión mayor.
La muestra aquí eran 30 personas con trastorno de presión mayor y 30 controles sanos, y lo que aplican es pulsos simples sobre la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, ¿vale? Igual que hacemos nosotros. Y ellos calculan esa medida es una medida de reactividad cortical, de ver cuánta actividad se genera en toda la corteza, en todos los electrodos, después de dar un pulso. Y lo que ven es que en los pacientes con depresión esa actividad era significativamente mayor que en los controles sanos. Y dicen, bueno, pues que estos resultados van en la línea con estudios de electroencefalograma que muestran que hay una hiperactivación en este tipo de pacientes, pero ellos no tienen datos de EEG que muestren esa hiperactivación, lo ponen como en la discusión como una idea, ¿vale? Y ya para pasar a los resultados, paso el tiempo. Vale. Entonces vamos a ver, por poner un poco en contexto todo esto, acordaros que el proyecto de estudio de la actividad inhibitoria parte de la idea que, basándonos en los datos que habíamos encontrado, es decir, por ejemplo, de aumento de la densidad conectiva, connectivity strength, postulamos que hay un cerebro hiperactivo, además coherente con los datos neurobiológicos en estudios post-mortem en pacientes con esquizofrenia, en condiciones basales, y que esta hiperactivación explicaría el déficit de modulación que hemos observado tanto con EEG como tanto con medidas de entropía como con medidas de grafos. Por tanto, la idea es hacer un estudio de la relación entre la modulación de la actividad bioeléctrica durante una tarea y un índice en vivo de actividad inhibitoria. El único índice en vivo de función inhibitoria, que no de concentración de neurotransmisor inhibitorio, el único índice en vivo, ya os digo, de función inhibitoria que conocemos es la respuesta a la estimulación magnética transcraneal. Entonces, bueno, pues os presentamos algunos datos que incluyen ambos parámetros. Ahora mismo tenemos una muestra en la que incluimos 30 controles para la modulación del EEG. Estos 30 controles además tienen un estudio de estimulación magnética, y hay 2 más que también lo tienen, pero no tienen todavía la modulación del EEG, estamos pendientes de que nos lo paséis. 12 pacientes con esquizofrenia crónicos tienen el estudio de la función inhibitoria, de ellos solo 9 tienen la modulación del EEG, 13 primeros episodios tienen ambas cosas y 11 bipolares tienen datos de modulación, pero 2 más tienen datos de actividad inhibitoria. Entonces, por recordar un poco lo que hemos hecho, tenemos unos estudios de pulsos simples y pulsos pareados. Uy, ¿qué me pasa por ahí? En el que, si comparamos la actividad, los potenciales evocados por los pulsos simples, que aparecen en verde clarito en controles, pues vemos que son ligeramente diferentes de los evocados cuando ese pulso simple va precedido por un pulso pareado de menor intensidad. En la figura abajo vemos que en los datos preliminares que hemos tenido hasta ahora, estos me parece que son de septiembre, todavía faltan algunos datos, pues vemos que la respuesta al pulso pareado, en marrón, es mayor en los pacientes que en los controles. Sobre todo veis aquí en esta onda y en esta otra. Esto pues podría suponer un déficit de inhibición, porque se supone que la idea es que con el pulso pareado se inhiben en función de la actividad GABAérgica en mayor o menor medida. Y cuanto mayor es esa actividad GABAérgica, mayor sería la inhibición del potencial después de dar un prepulso. Pero bueno, aquí tenemos algunas dificultades de análisis que estamos tratando de resolver junto con el grupo de la Universidad Politécnica de
de Barcelona, pero como os ha comentado Inés, pues hemos visto la quizás conveniencia de utilizar los pulsos simples, no olvidándonos de los pareados, pero hay evidencias en la literatura que, bueno, que pueden ser pues no tan replicadas como los pulsos pareados, pero bueno, realmente para los pulsos pareados tampoco hay unas evidencias súper firmes, que nos pueden indicar que en los pacientes la actividad evocada por los pulsos simples es mayor. Y si, como ha dicho Inés, cuanto mayor sea la actividad evocada, menor, quiere decir, mejor dicho, cuanto menor sea la actividad inhibitoria, mayor será la actividad evocada por el pulso simple, pues podemos pensar que esta amplitud de los potenciales evocados sea un índice de actividad inhibitoria. Cuanto mayor sea, menor será la actividad inhibitoria. Y de hecho veis, bueno, pues que en esta comparación así de grandes medias, en los pacientes con esquizofrenia hay varias ondas que tienen una amplitud mayor. Vamos a usar dos medidas, que serán el área bajo la curva. Si trazamos una línea en el cero, pues todo lo que hay por encima y por debajo de esa curva hasta el límite, la curva del potencial, será el área bajo la curva, que es un índice de activación. Y luego la media. La media que es, bueno, pues el promedio de la separación en cada punto de la línea de base respecto del potencial en ese milisegundo, en ese punto. Entonces, bueno, tenemos además dos ventanas en las que hemos evaluado. La ventana de 30 a 250 y de 30 a 620 milisegundos. Lo primero que he tratado de hacer aquí es ver hasta qué punto estas cuatro medidas, es decir, área bajo la curva y media en cada una de las dos ventanas, es diferente o podemos utilizar una sola. A la izquierda veis la relación entre la medida de la media, el promedio de la desviación, y el área bajo la curva en la misma ventana. La correlación es simplemente exacta. Es 1. Es decir, nos da exactamente igual utilizar la media que el área bajo la curva. Y en la segunda vemos la correlación entre las dos ventanas. No es 1, pero casi. También es muy similar. ¿Eh? Arriba os he puesto, por si alguno no estaba familiarizado con lo del área bajo la curva, lo que queremos decir. Pues aquí el área bajo la curva, si tenemos la línea de base a lo largo de todo el potencial, pues es todo el área que queda, tanto por arriba como por debajo, entre la línea base y el potencial. Una medida, como digo, de activación. Es decir, con este primer resultado, pues podemos decir que podemos utilizar cualquiera de las dos ventanas y cualquiera de las dos medidas. El área bajo la curva, pues parece interesante porque ya lo han usado otros, ¿no? Otro asunto importante, preliminar, es si en esta muestra, si en este grupo de pacientes encontramos de nuevo lo mismo, es decir, el déficit de modulación del EEG en términos de entropía que hemos encontrado en otras 3 ocasiones, en otras 3 muestras. Y la respuesta es que sí. Vemos aquí el grupo de controles, tiene una modulación negativa, que es lo que esperamos, porque la entropía disminuye con la respuesta. Por tanto, la diferencia respuesta menos baseline, menos base, es negativa. En primeros episodios y en bipolares, pues las respuestas son positivas, que es lo que hemos encontrado también en otras muestras. Y en los crónicos, aquí acordaros que solo hay 6. Entonces, la respuesta está mucho más dispersa, pero también es muy inferior a la que encontramos en los sujetos sanos. Aquí es de menos 0,44, que es menos 0,2, y como veis, las diferencias son significativas, y si vemos la dispersión de puntos, pues bueno, pues también estarían un grupo de controles con unos valores bastante negativos, y en general pues los pacientes están más en el lado positivo, también los crónicos. Cuando aumentemos el número de crónicos seguramente se acortará el intervalo de confianza. Si nos vamos ahora a la comparación de áreas bajo la curva, aquí he señalado pues así las manchas en los principales puntos donde hay más diferencia.
Pues fijaros, las áreas bajo la curva son significativamente mayores, aunque todavía estamos con un grupo bastante pequeño, utilizando un test no paramétrico, en los pacientes con esquizofrenia, pero no en los bipolares. Esto a mí me parece especialmente interesante. Si os acordáis, en el estudio que publicamos de Connectivity Strength de CIRAD, los pacientes bipolares, que no eran estos, que eran otros, no tenían ese incremento de Connectivity Strength que sí tenían los crónicos y los primeros episodios con esquizofrenia. Es decir, esto es muy coherente con la idea de que esa hiperactivación está presente en los pacientes con esquizofrenia como promedio, pero no en los bipolares. Lo cual no significa que algunos bipolares no puedan caer en el grupo de la hiperactivación, que es la idea de los biotipos en la que venimos trabajando. Pero, globalmente, el área bajo la curva es significativamente mayor y muy especialmente en los pacientes en primer episodio. Si veis aquí la media, esto pues son 1701 no sé qué, los controles 1300 y pico, los bipolares 1200 y pico y los crónicos, que son menos, pues también casi 1700. Vale, aquí simplemente comentar, Vicente, que el área bajo la curva está hecho sobre el Global Midfield Potential. Es decir, no está hecho sobre esta señal que tienes aquí representada arriba, sino que está hecha sobre una señal en valor absoluto con una fórmula en concreto. Son todos valores positivos. Porque ya. Aquí, si lo hiciéramos sobre esta, como hay positivos y negativos, se compensaría. Sí. Pero se ve mucho mejor aquí, se ve mucho mejor en estas gráficas que no en la del Global Midfield Potential. Pero bueno, es por matizarlo, ¿vale? Por si acaso... Sí, pero vamos, pero yo entiendo que lo que tú dices es un método, pero que nos da es como que los puntos negativos, los valles te los suben, en resumen así un poco, los valles te los haría positivos, claro. pero sigue habiendo una diferencia entre pacientes y controles, por ejemplo. Claro, pero los valles te los haría positivo, entonces lo que sería como elevarlos al cuadrado, te estaría diciendo... Algo similar, sí. De alguna manera, algo equivalente a lo que estoy diciendo, es decir, la distancia entre la línea de base y el potencial. Sí, es mirar las distancias entre una línea y otra, sí. Vale, eso es. Sí, aquí vamos, yo lo estaba tratando de ilustrar, sobre todo para los sí, no, está bien. No, vale. por comentar. Pero no hay ningún error de concepto en lo que estoy diciendo, ¿no? No. Vale. Bueno, entonces, la distribución de los puntos, pues fijaros que es muy parecida a lo del EEG. ¿Veis? Excepto los bipolares que van a su aire. La modulación del EEG está a la derecha, ¿vale? Y el área bajo la curva con la TMS está a la izquierda. Fijaros qué parecidos es la distribución de los controles, que son el 4, y de los pacientes con primer episodio, que son el 3. ¿Veis? Hay algunos por debajo y muchos por encima. La diferencia en los crónicos es que tenemos 3 o 4 crónicos más con TMS que con modulación del EEG. En los bipolares, pues esto apuntaría a que el mecanismo de la menor modulación del EEG es diferente en muchos de ellos. A lo mejor en algunos no. Y quizás en estos que están por debajo de la línea de base, es decir, se comportan más como los controles, pues puede haber unos mecanismos diferentes también para explicar déficit de modulación del EEG, o resulta que lo mismo modulan con normalidad el EEG y serían un biotipo diferente de pacientes con esquizofrenia. Esto lo he hecho antes con la ventana de 30 a 250, con la ventana de 30 a 620, las diferencias son similares, solo que, bueno, pues que aquí la P está alrededor de 0,10 y en el otro lado era 0,03. Y se debe fundamentalmente, yo creo, a este grupo. Cuando este grupo reduzcamos la amplitud porque metamos más sujetos aquí en el grupo de los crónicos, pues seguramente las cosas serán muy similares a lo que pasa en la otra ventana, que ya os he dicho que es muy similar el comportamiento de las dos ventanas. Y esto es la madre del cordero. Es decir, hay relación entre la modulación del EEG
y la actividad inhibitoria medida con estimulación magnética transcranial, que era la pregunta original que nos venimos haciendo, pues según los datos que tenemos en con esta muestra, la respuesta parece ser que sí. Si metemos a todos los sujetos juntos, de los que tenemos ambas cosas, que son 57, ahora deberíamos tener 63 o 64 cuando analicemos los datos que os ha mandado Inés, pues vemos que la relación es significativa en el sentido de cuanto más positiva es la modulación del eje, es decir, cuanto peor es, porque positivo es malo, ya sabéis, más alta es la actividad evocada por la TMS y, por tanto, menor es la actividad inhibitoria. Menor inhibición, mayor déficit de modulación del eje. Bien. Yo creo que esto es un hallazgo pues, muy interesante y muy novedoso, porque combina un estudio directo de una función neurobiológica con un déficit muy replicado por nuestro grupo, si esta sería la cuarta muestra de diferente en lo que lo replicamos, y que potencialmente es muy relevante. Si quitamos a los bipolares, aquí estaban los bipolares, que son los rombitos morados, pues la relación mejora todavía un poco más. Los bipolares están un poco ahí a su aire y no parece que más bien estorban en esta relación, pero claro, los controles si los quitamos nos quedamos con demasiados pocos sujetos, ahora lo vemos, pero bueno, el caso es que como veis, la relación, pues yo diría que este gráfico es relativamente sólido. Si quitamos también, a ver, aquí que hemos quitado, perdonad. Ah, no, es que he cambiado de ventana. Las 30 a 260. A 620. No cambia nada. Sigue siendo exactamente lo mismo, con las ventanas de más corta y más larga. Y si quitamos también a los controles, bueno, nos quedamos ya con muy pocos sujetos, pero la relación sigue siendo bastante similar. Es decir, parece que sí que hay, los datos son bastante sugestivos de que la menor modulación del eje, como mínimo, tiene que ver con una hipofunción inhibitoria en la corteza de los pacientes, medida en la región prefrontal, que es donde medimos la TMS. Y ahora a ver, el tratamiento. Es decir, hasta qué punto ese déficit inhibitorio puede estar mediado por la cantidad de venenos que le estemos dando a los pacientes. Pues vamos a ver, la amplitud, es decir, el área bajo la curva en ambas ventanas está cerca de relacionarse positivamente con los equivalentes de clorpromacina. Es decir, esto pues no sería demasiada buena noticia en el sentido de que podría ser que esa hiperactividad, hipoactividad inhibitoria se debiera o estuviera relacionada con los tratamientos. Si nos quedamos solo con los pacientes con esquizofrenia, las cosas son relativamente similares. Pero fijaros, si nos vamos a los controles, resulta que la relación es bastante similar y estos no toman ninguno tratamiento. Y si consideramos los síntomas, resulta que la relación, sobre todo con síntomas positivos y síntomas totales en la PANSS, es más significativa todavía. ¿Con esto qué quiere deciros? Pues vamos a ver. Los pacientes toman más tratamiento muchas veces porque tienen más síntomas. Entonces, volvemos a la pregunta que nos venimos haciendo últimamente en relación con otro proyecto de qué explica que en una relación de una misma cosa con dos diferentes. ¿La relación entre esas dos cosas diferentes o son relaciones independientes? Si hacemos una correlación parcial en la que buscamos si existe una correlación entre la cantidad de tratamiento y el área bajo la curva, controlando por los síntomas, resulta que desaparece esta relación entre amplitud de la curva
y intensidad del tratamiento. Claro, también es verdad que si lo hiciéramos al revés, relación entre área bajo la curva y síntomas, pues resulta que desaparecería la relación con los síntomas, porque son dos cosas muy relacionadas entre sí. Pero teniendo en cuenta la relación que existe en los controles o que parece existir, yo creo que es por lo menos bastante razonable pensar que esta relación no está debida exclusivamente o no es primariamente debida al tratamiento farmacológico. Entonces, bueno, pues yo creo que a modo de conclusión podríamos decir que la amplitud de la respuesta del potencial evocado a un estímulo simple es mayor en los pacientes con esquizofrenia, no en los pacientes con trastorno bipolar. Aquí, por cierto, tendríamos la otra manera de buscar la relación entre área bajo la curva, es decir, amplitud de la respuesta y tratamiento, comparando bipolares con y sin tratamiento. Pero en este caso lo traté de buscar y como la muestra era muy pequeña no había suficiente de un grupo y de otro. Pero bueno, lo podemos hacer. En segundo lugar, la modulación del eje, la falta de modulación, está relacionada con la función inhibitoria valorada con estimulación magnética en el sentido previsto, en el sentido que habíamos planteado. También es conveniente recordar que lo que sí que hemos, yo creo que demostrado de una manera razonablemente sólida, es que el déficit de modulación del eje no tiene que ver con el tratamiento de los pacientes. Sí está relacionada con síntomas, la respuesta a la estimulación magnética. Debemos explorar mejor la relación con el tratamiento, por ejemplo, con esto que os he dicho, los bipolares, y tener en cuenta que la relación entre actividad inhibitoria y modulación del EEG es similar en controles solos. Por tanto, podría ser que, como tantas otras cosas, estuviéramos ante un rasgo cuantitativo, es decir, ante algo que está presente en la población general y que si es exagerado, o sea, si en los pacientes está presente la misma relación, pero la amplitud de la respuesta al potencial al estímulo es menor. Si esa amplitud es mayor, es decir, si la actividad inhibitoria es menor, es posible que eso se manifieste ya como una enfermedad. Y esto es lo que os queríamos contar. Yo creo que los resultados son pues, bastante interesantes. No sé, ¿qué os parece? Por mi parte, bueno, un poco, pues, aunque hayamos aterrizado hace poco, Víctor y yo, vamos, lo que sí que veo interesante es que la relación se replica en el caso de los controles. Que claro, si nos quedamos solo con la parte de los enfermos, siempre puedes tener ahí lo que tú comentabas, ¿no? Que es la dosis de incertidumbre de hasta qué punto es eso realmente síntoma, tratamiento, etcétera, ¿no? Pero bueno, en el caso de los controles yo creo que es bastante evidente. Por lo menos la relación que surgía ahí sí que yo creo que apoya, ¿no? Lo que es la hipótesis global de lo que comentas. Quizás una cosa que podría estar pasando es que no sé qué tipo de correlación has utilizado ahí, Vicente, no me he dado cuenta a la hora de que plantearas los análisis. Pues, una R típica de Pearson. Cuando he metido a todos juntos, que eran ya casi 60 pacientes, una R de Pearson, y cuando era por separado eran correlaciones de Spearman. Claro. Las comparaciones entre grupos con Kruskal-Wallis y con Magwilby, o sea, no paramétricas. Cuando son pequeños los grupos, no paramétricas. No, lo digo más que nada porque si es R de Pearson, claro, a lo mejor podría ocurrir, y esto lo digo así un poco elucubrando, que lo que es la relación que vamos a poner en el caso de los controles, pudiera ser entre comillas lineal, ¿no? Que a lo mejor llegue un momento, debido pues también pues, al tratamiento, síntomas, lo que sea, que deje de ser lineal, pero siga habiendo relación. Es decir, que no tiene por qué ajustarse con una recta, sino que a lo mejor podría ser una especie como de curva, que sigue siendo una asociación. Sí, sin ninguna duda, vamos. Y por eso yo os he presentado los gráficos, sobre todo,
no lo tenemos, ¿lo están viendo ahora o no? Sí. Sí. Si quieres ponemos la presentación. Sí, me parece más deprisa. Sí que se ve, Vicente, la presentación. Vale. Yo lo que sobre todo quería es que vierais las distribuciones de puntos. Yo, vamos a ver, los estadísticos, pues muchas veces se debe a que hay un punto suelto por ahí o varios puntos sueltos. Pero ahora, hombre, vamos a ver, es que estas distribuciones de puntos pues son sugerentes de que las cosas efectivamente son así. O sea, que no hay ningún outlier especialmente destacado que vaya tirando del gráfico, sino que, fijaros, por un lado, si trazáramos una línea por aquí, tendríamos a casi todos los controles al lado izquierdo, que tendrían, por tanto, una modulación negativa trazamos por el 0, ¿no? Una modulación negativa de la entropía, es decir, una modulación normal. Y al lado derecho tendríamos a casi todos los pacientes. Si trazáramos la línea por aquí, por el 1500, tendríamos a muchos pacientes por arriba y a muy pocos controles. O sea, que esto pues parece bastante coherente, que efectivamente la hipomodulación de la actividad bioeléctrica tenga que ver con algo que está debajo, que es la hipofunción inhibitoria, por lo menos en unos cuantos pacientes. Aquí nos quedarían por debajo de 1500 un grupo también interesante de pacientes, pero los mismos son diferentes a los que están arriba. Sí, claro. Sí. Sí, vamos, yo os lo decía simplemente por la morfología de la relación, que puede que no sea exactamente una línea y que debido al efecto de la medicación, pues puede que haya alguna pequeña alteración, pero que aún así, teniendo en cuenta que los controles se manifiestan, incluso aquí, pues que metas algún tipo de correlación parcial, como habéis hecho, es que se va a seguir manteniendo la relación. Yo en eso estoy con vosotros, que no creo que se deba al tratamiento exclusivamente. Claro, no. De hecho, en la figura anterior, si no tienes en cuenta, por la anterior, por favor. Aquí, si no tienes en cuenta estos 4 o 5 pacientes, no, en la que estábamos antes. ¿Esta? Aquí. No, la siguiente ahora. Bueno, a ver, ¿cuál era? Esta, en esta. Estas son con los bipolares. Los bipolares. Bueno, o la de sin bipolares. La equivalente sin bipolares también me vale. Esta es la de sin bipolares, sí. Esta. Que si no tienes en cuenta estos 5 controles, estas 5 cruces que tienen una modulación negativa y un área bajo la curva grande, casi ocurre más lo que dice Jesús, que podrías trazar como una especie de parábola, ¿no? Es decir, no una recta que lo une, sino más bien una especie de parábola. Y son estos 4 o 5 de aquí que no te hacen tener tanta... Bueno, ya está, que es lo que sale, ¿eh? Pero fíjate, si la nube de puntos de cruces de controles está como muy correlada y son estos 4 de aquí los que se van un poco de... Estos 5 que se van un poco de madre, pero vamos, que tienen muy buena pinta. Sí. Claro, es que además tener en cuenta que estos son pues aquí 48 sujetos. La idea es que con el proyecto que esperamos llevar a cabo en los próximos 3 años, pues que esto aumente muchísimo, o sea, que se multiplique por 5 el número de pacientes o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya podremos sacar muchas más conclusiones, pero yo creo que un punto importante aquí es que nos deis vuestra opinión sobre si hasta qué punto merece la pena apostar por los pulsos simples. Claro, ahí ya sí que yo creo que es un criterio más clínico de pues, todo el tema de lo que es la inhibición, excitación del pulso simple pareado. Sí, metodológicamente te diría que eso ya lo habíamos visto, lo hemos hablado en alguna reunión. Sí. Cuando hablábamos de la corrección que usa Premoli y demás, sobre todo en el LICI, que hay más tiempo, que ya habíamos dicho que hasta qué punto, cómo conseguir diferenciar la respuesta del pulso simple, digamos, del segundo pulso, de
lo que ya venía del anterior. Es decir, que como eran una diferencia de 100 milisegundos, cuando aproximadamente estabas haciendo el N100, te llega un segundo pulso. Por lo tanto, estás haciendo ahí una mezcla a nivel matemático, a nivel de ondas, pues estás haciendo una mezcla de muchas ondas que será difícil caracterizar. Pero claro, de cara a nivel clínico, bueno, pues parece que hay bastante interés en ello. Entonces, bueno, yo creo que es más un punto de vista clínico que técnico. Vale. Técnico es que nos tenemos que rebanar la cabeza para conseguir interpretarlo y saber, bueno, un poco obtener las diferencias, pero, Sí. pero si conviene o no conviene es más un tema clínico vuestro. Lo que me llama mucho la atención es que dos datos completamente independientes electrofisiológicos estén bien relacionados en una muestra ya que empieza a crecer. Sí, yo lo que sí que creo es que, por ejemplo, si ya con el single pulse, bueno, pues eso, estamos viendo que hay correlaciones positivas, que las cosas parece que van un poco se pueden entender, pues con esta base de datos más pequeña, pues ya es bueno entenderlo en el single pulse. Y el pair pulse quizás nos dé pie a entenderlo, entre comillas, cuando tengamos a lo mejor una muestra más grande, porque ahora intentar entender el pair pulse con una muestra relativamente más pequeña es complicado porque a la que tienes 2 o 3 sujetos que te van en contra, te desmoronan todo. Entonces, yo creo que ahora quizás sí que tiene sentido empezar con el single pulse, bueno, pues hacer todos estos análisis, mejorarlos. Nosotros con Gema estamos trabajando en todo el tema de las amplitudes pico a pico, en las latencias, la variabilidad en las latencias. Es decir, que yo creo que quizás hay margen para ir un poco más, profundizar más en el single pulse, y como a la vez se están haciendo más registros, una vez que tengamos asentados los resultados en el single pulse, podemos mirar a ver qué pasa en el pair pulse y empezar otra vez a pelearnos con ello. Perfecto, sí. No, yo creo que, como os ha dicho, no hay que dejarlo aparte, ni mucho menos. Pero bueno, el que aparezcan estas cosas ya, pues yo creo que es algo para animarnos a seguir en esta dirección. Y además, un poco simplemente perdón. Sí, no, más comentarios. Sí, no, digo, por andar un poquito en el comentario de Alejandro, que es que yo estoy de acuerdo con él, de que a veces, cuanto más sencillo sea el experimento, más fácil y más robusto es después la interpretación de la cosa y la relación con otras historias. Es decir, si ahora ya tenéis este resultado aquí, yo intentaría exprimirlo en la medida de lo posible, sobre todo con el tamaño muestral limitado, y oye, ya habrá tiempo de complicarlo, pero si aquí os salga con el Simple Plus aquí, pues lo que es el resultado de asociación directa, no. Bueno, directa, una asociación bastante evidente, ¿no? Entre estas dos métricas. Claro. Y bueno, y si la muestra pequeña relativamente, que sí, bueno, es relativo, sí. Ha publicado con estimulación magnética, son muestras minúsculas en general. Sí. Desde luego, utilizando otra técnica simultánea, como es en este caso la modulación con P300, no hay simplemente nada. Y es que además es que partimos de una hipótesis sólida que está basado en una línea de 10 años de duración. Sólida. Yo creo que es muy sólido. Entonces ahora, bueno, cuando nos mandéis los resultados de modulación del eje, procurar que sean coherentes con estos resultados. Si no os vais a estropear ahora. Cruzamos los dedos. Sí. Ya os decimos cómo tienen que modularse. Cada uno. Sí, porque esto también nos íbamos a preguntar, pero estos resultados de modulación de eje son resultados que tenías de los resultados antiguos. No, estos son de estos pacientes. De esos Lo que se ha hecho es un análisis factorial. Aquí son, pues, 7 casos. Como tenemos 29 electrodos, para hacer el análisis factorial de una manera más sólida, se han metido en el análisis factorial los 29 electrodos de todos los sujetos de los que disponemos de datos de entropía. Y hemos seleccionado las puntuaciones factoriales de estos 57.
De todas maneras, hemos comprobado que haciéndolo el análisis factorial solo con estos 57 sale idéntico, simplemente idéntico. Pero en principio parece más sólido un factorial que en principio necesita 10 observaciones por cada sujeto, hacerlo con todos los datos disponibles y luego quedarnos con las puntuaciones factoriales de los sujetos de los que vamos a usar para estudiar su relación con la TMS. Vale. Pero vamos, si pensáis que se puede hacer de otra manera, pues se hace. Vamos, a mí como primera aproximación me parece bien, ¿no? Es que es sólido además lo que sale, entonces. Claro. ¿Más cosas que tengáis que comentar? Sí, por mi parte no tengo así ningún comentario. Emma, tú que estás en el lío, ¿qué te parece? Bien, lo veo bien. Lo que Inés ahora me ha pedido también que procesemos las señales Sham. Entonces, las vais a incluir también para luego comprobar que realmente esta correlación sea por la activación o qué vais a hacer. Hombre, yo creo que sí, no sé, contesta tú. Sí, o sea, la idea es incluirlas porque en realidad todo lo que está publicado de TMS y EEG, si vienen los datos de placebos, como que tiene más, de los registros placebos, como que tiene más validez. Y ahí ya habría dos opciones que se hacen en los artículos. Una es restar la señal que se genera tras los protocolos placebos a la señal de estimulación activa y hacer todos estos análisis con lo que resultaría. Y la otra opción, que es más sencilla, es comparar estadísticamente la señal que se genera tras el placebo con la señal de estimulación activa, y si se ve que son diferentes, significativamente diferentes, pues no habría que prestarlo. Así es como lo han hecho en lo que hay publicado. Esas dos opciones. Sí, el meter la señal de placebo pues es muy importante para descartar también que, hombre, sería insólito sí. que simplemente el efecto del sonido tuviera que ver con la modulación del EEG, con la entropía, pero bueno. También es como más importante en los que miran los potenciales evocados, porque la N100 y la P200 se superponen ahí con el potencial auditivo. Entonces son los que se ven más afectados, pero aquí que estamos mirando una variable más global de actividad, no solo esos dos potenciales, sino que abarca antes y un poco después, pues no tendría por qué afectar tanto, pero bueno, yo creo que le da como más solidez. Desde luego que sí. Que de hecho es en la limpieza de las señales es el gran qué, ¿eh? El eliminar el efecto auditivo. Porque si bien eso, el efecto del TMS se ve muy bien, el decay artifact, y solemos tener bastante coincidencia entre Inés, Gemma y yo. Claro, los auditivos son los más subjetivos y ahí es donde más. Entonces, es una de las cosas también más relevantes o de las limitaciones que también a lo mejor se pueden llegar a mejorar o así. El tema de eliminar la componente auditiva, el efecto auditivo o intentar eliminarlo. Pero bueno, esto analizando el placebo yo creo que también nos dará más idea. Nos ayudará. Una pregunta, simplemente, desde mi ignorancia. Lo que comentáis del artefacto auditivo es simplemente por el hecho de que la bobina, ¿no? Pues suena, ¿no? Es simplemente por eso. Claro, cada vez que se dispara, el pulso hace clic. Y estos registros, claro, pero estos registros no están durante una tarea, así que están durante una tarea. También No. Pero está haciendo nada, sí.
Lo que pasa es que el simplemente hecho del sonido te provoca un N100 P200. Porque y no es posible, no sé si a lo mejor es una tontería lo que estoy diciendo, y poner unos tapones a la persona que esté haciendo el registro. Sí, de hecho es como una de las medidas que se toman, pero lo siguen oyendo. Luego otra opción, por ejemplo, que utiliza en muchos grupos es poner unos auriculares con ruido blanco y aquí lo probamos. Pero claro, a las personas que les sale una intensidad muy alta, el ruido blanco al final lo tenías que poner tan alto que era incomodísimo, no podían aguantar. Claro. Entonces... Y hay como artículos que revisan las distintas formas de controlarlo y todos tienen sus pros y sus contras. Sí. Vale. Parece una tontería, pero bueno, nosotros al menos, Gemma y yo, es uno de los caballos de Troya que tenemos a nivel metodológico. Porque hay sujetos que se identifican muy bien y sujetos en los que se identifica o apenas se identifica. Entonces, claro, en cierta manera dices, ¿por qué unos muy bien y otros casi no? Porque a lo mejor su umbral era más bajo y se escucha menos, puede ser. O igual porque auditivamente, yo qué sé, pues estaba un poco sordo. O si tenía tapones estaban mejor puestos, otro peor puestos. Entonces, tienes bastantes dudas. Pero bueno, al final, como hacemos esta, pues es una revisión entre tres y demás, intentamos mitigar todo esto, pero bueno, siempre te queda la duda. Claro. A ver, luego en las señales no se ve un gran potencial, que de hecho hemos hecho pruebas de no quitar las componentes identificadas como las auditivas y sí que se veía más, es decir, se nota, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, pues esto nos parece muy interesante y lo que tenemos sobre los otros potenciales del otro experimento, los relacionados con la autoexperiencia o la identificación de si es el propio sujeto o es exterior la fuente de las señales, son tan interesantes o más como estos. Aquí os animo a que, si queréis, pues estéis en la presentación de eso también. Venga, ¿más comentarios? Muy bien, pues nada, pues gracias por vuestros comentarios y seguimos en contacto. Venga, hasta pronto. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao.